Buenas noches a todas y todos. Como estamos cerrando una parte de nuestra campaña, solamente una parte, una primera etapa, que es la que va a culminar el 10 de diciembre con el final de un gobierno liberal y conservador en la capital federal y el comienzo de una etapa distinta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para no decirle capital federal y no mostrar la edad que tenemos. Pero sí quería aprovechar esta oportunidad y esta primera etapa que termina en estos días para realizar algunos agradecimientos a una enorme cantidad de compañeros y de compañeras que han estado colaborando durante estos meses en la campaña, fantástica campaña electoral, donde la militancia política ha convertido a Carlos Tomada en el jefe político del distrito, y todo esto gracias a todos ustedes. Iniciamos esta primera intervención con Damián Loretti. Gracias. Me pidieron que, sin que esto estuviera no solamente dentro del protocolo, sino dentro de mi imaginación, que compartiera orgullosamente para mí, con la compañera ministra Garrey, con Carlos Tomada, algunas ideas vinculadas a la problemática de la seguridad en los medios de comunicación y derechos humanos. Yo preparé algunas cosas, más bien protocolares. Por ejemplo, si les suena algo parecido, no es de la Argentina, pero tiene que ver con una línea más gruesa desde donde se copian los modelos. La transformación de la víctima en un vocero de políticas públicas de seguridad, sin absolutamente ningún conocimiento y despreciando por completo el rol de los expertos en un tema. Y dice alguien que no es argentino: los políticos llaman a conferencias de prensa para anunciar leyes que establecen condenas obligatorias y son acompañados en el podio por los familiares de las víctimas de los delitos. Nosotros tuvimos muchísimo tiempo eso en la Argentina y no era el modo de hacer política de seguridad. Eso era empujado por los medios de comunicación, por supuesto. Toda atención inapropiada de los derechos de los delincuentes, subrayo y pongo entre comillas lo de inapropiada, implicaba algo que iba en una especie de suma cero en relación a la víctima y al delincuente, como si los medios no pudieran entender que derechos humanos tienen todos. El derecho es tanto para la víctima cuanto para quienes tienen que rendir cuentas ante la justicia con toda la garantía de sus derechos. Y en la Argentina tuvimos durante muchos años falta de respeto a eso. Esto lo escribió un señor que se llama David Garland, que escribió sobre la seguridad en Inglaterra en el 2004. Y él señalaba cómo las políticas del thatcherismo habían destrozado las políticas públicas de seguridad, pues no solamente se había destrozado el estado de bienestar, sino que se había comercializado la política de seguridad. Un colega que se llama Germán Rey, que es un colombiano, dice: en Centroamérica se habla de la amenaza de grupos juveniles como la Mara o la 18, que son pandillas juveniles. La percepción de las fronteras como lugares del crimen o proyectos gubernamentales de mano dura. En México, por la delincuencia en las ciudades. En Colombia, con su conflicto interno y la política de seguridad del gobierno. En Brasil, respecto a las favelas. En Chile, el Informe Nacional de Desarrollo Humano, y acá hay una pista importante, mira la situación de seguridad de manera integral, aun cuando persiste la impunidad de los represores en la época de la dictadura. En este contexto, agrega: en una encuesta de victimización realizada en Colombia en el 2004, se le pregunta a los entrevistados de varias ciudades sobre la sensación de inseguridad que sufren a diario. Dicen principalmente que es la poca policía y la existencia de grupos de delincuencia como los dos temas centrales. Y acá viene lo bueno. Solamente en Medellín, la ciudad que había registrado en el pasado los índices más altos de criminalidad en el país y en la región, se dice que la inseguridad se debe fundamentalmente a que las noticias son las que generan la situación de inseguridad a través de los medios de comunicación. Vale decir, la percepción de los medios no es inocua en relación a este tema. Para dar un poquito más de contexto argentino, porque lo que marca esto es una tendencia de los medios a nivel mundial, no nos da el tiempo,
pero sí deja claro que tiene que ver con prácticas de política comercial y de política editorial. En la página web del Acuerdo de Seguridad Ciudadana, que si hay interesados les digo que es recomendable meterse, aparece un indicador. La sensación de inseguridad en la Argentina, de acuerdo al corte de este informe del 2008, da 52.02 de percepción de que los ciudadanos se sienten inseguros. México un 43,52, Chile un 40,5, Colombia un 39 y Brasil un 38. Lo curioso es que la Oficina de Naciones Unidas dice que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en la Argentina es menos de la mitad de la que tiene México. Esas son construcciones sociales no inocuas. Muchos dicen que el tema de la inseguridad y los medios apareció en los últimos tiempos. No es cierto. Si uno recuerda los proyectos de reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, la página central de los grandes diarios era hablar de la inseguridad en la provincia. Es un reactivo en cuestiones políticas y que suele, y vale la pena tomarlo en cuenta, para este año suele aparecer en épocas electorales. Hay indicadores que muestran cómo esto crece cada vez que hay elecciones. Y ahí es donde yo decía, hay un grado de enlace y de compatibilidad entre principios de derechos humanos, fijados hace poco por la Comisión Interamericana en un documento sobre seguridad ciudadana, y lo que orgullosamente yo digo, es lindo ser oficialista con estas políticas. Por ejemplo, sobre el concepto de seguridad ciudadana. A ver, voy a hacer una breve distracción. ¿Se acuerdan que en un momento nos dijeron que el mercado laboral tenía que ser flexibilizado cuando el problema era que nos precarizaran y no que nos flexibilizaran? Bueno, con ciertas palabras ocurre lo mismo. Entonces, cuando se habla de seguridad pública o cuando se habla de seguridad nacional, no están hablando de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana y de seguridad democrática, sobre el cual trabaja el Ministerio, dice, deriva de un enfoque centrado en mayores niveles de ciudadanía democrática. Hacia un enfoque centrado en este punto con la persona como objetivo central de las políticas, a diferencia de seguridad del Estado o de determinado orden político. Se logró una mejor aproximación conceptual a la seguridad ciudadana desde la perspectiva de derechos humanos. Ello recoge la necesidad de defender los derechos de los que son titulares todos los miembros de la sociedad. Enfatizo lo de todos porque los criterios de seguridad en los medios suelen tener recortes temáticos y la demanda de mano dura también, de recortes temáticos y de recorte de ciudadanos alcanzados por esa supuesta defensa parcializada. Y ello implica, para hacerlo un poco más breve, ello implica una serie de obligaciones puntuales que son aquellas que tiene hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación y que aspiramos que con Carlos Tomada, jefe de gobierno, podamos llevar a una política pública de seguridad ciudadana en la ciudad de Buenos Aires. Esto implica la obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana. De este principio surge esto que yo conté antes. Esto es absolutamente integral, no tiene que ver solamente con la mera presencia de un policía en la puerta de la casa de cada uno que se queja, sino que atiende a la protección de riesgos reales e inmediatos. Si uno plantea esta discusión frente a medios que reclaman mano dura y superpoblación policial en las calles, insisto, como dicen los vecinos preocupados, que no entienden de seguridad, por supuesto, que es un policía en cada esquina, no hay modo, no hay Estado en el mundo que haga eso, y la Comisión Interamericana señala, es el deber primario cuando existen situaciones concretas a las cuales el Estado debe atender, y eso se determina por políticas públicas. En tercer lugar, la obligación de investigar por parte del Estado, y agregan, que mucho nuestro gobierno orgullosamente tiene, obligaciones específicamente vinculadas con la protección de la mujer según la Convención de Belén. Y bueno, y la primera formulación era decir que la seguridad era un derecho, ¿no es cierto?, como los otros derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, y que, como todo derecho, genera como contrapartida un deber del Estado, que es garantizarlo, que es fortalecerlo, que es
darse una política pública, seria, para hacer realidad, ¿no es cierto?, ese derecho. Ahora, cuando decimos el derecho a la seguridad, la pregunta inmediata es ¿a qué seguridad nos referimos? Y entonces enseguida todos decimos a una seguridad democrática. Bueno, lo primero que surge es que una seguridad democrática es aquella que profundiza, consolida, asegura, ¿no es cierto?, todo lo que son los valores, los principios, los derechos en una democracia. Que sea una seguridad en donde se ejerza el control político, el gobierno civil de las fuerzas de seguridad, que ustedes saben que tomaron autonomía ilimitada durante muchas décadas y que a esta autonomía nunca se le pusieron los frenos adecuados y por supuesto nunca incluso se instaló una política alternativa que era la del control civil y de simplemente el uso de las fuerzas de seguridad como un instrumento de la autoridad política para cumplimiento de determinados objetivos. Permitir una política que sepa priorizar las estrategias de prevención y de persecución del delito, concentrándose, porque ustedes saben que siempre los recursos que vamos a tener, los humanos, los materiales, van a ser escasos. Entonces tenemos que priorizar los delitos de mayor gravedad para no hacer justamente un desperdicio, ¿no es cierto?, de recursos que son escasos. Tiene que ser también una seguridad donde el gobierno civil, el gobierno político sea transversal a toda la estructura de las fuerzas de seguridad y penetre en todos sus ámbitos y en todos sus espacios para que realmente el gobierno civil se ejerza en todos lados. Tampoco podemos excluir de esto, de una seguridad democrática, una transformación profundísima de las instituciones de seguridad y policiales, especialmente la Policía Federal. Cambiar el paradigma mental que tienen esas instituciones. Ustedes saben que hay algo simbólico que se hace siempre en esto, y el otro día de alguna manera lo hicimos a través del cambio de los nombres de las escuelas de formación de la Policía Federal.